Informativo Mega. Periodismo investigativo. En las últimas horas ha surgido una pregunta en redes sociales. ¿Dónde está Gustavo Petro? Incertidumbre por el, entre comillas, paradero del presidente. El jefe de Estado no apareció en los eventos programados por su propio equipo y tampoco se ha pronunciado en redes sociales, lo que generó todo tipo de especulaciones. Contrario a lo que tiene acostumbrado a sus simpatizantes y también a sus críticos, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, brilló por su ausencia el lunes 20 de noviembre. No solo en las redes sociales, en los que al corte de las 8 de la noche no emitió pronunciamiento alguno, sino también en la programación de su agenda, en la que tenía previsto importantes encuentros con miembros de su gabinete, pese a que en la agenda se indicó que sostendría consejos económicos y de seguridad y paz a las 10:30 de la mañana y a las 3 de la tarde, respectivamente. Ninguno de los eventos se efectuó, como tampoco el Consejo de Ministros, que estaba pactado a las 5 de la tarde, y es habitual los lunes, en los que el mandatario conoce de primera mano el reporte de cada uno de los miembros de su gabinete. Al respecto, desde el equipo de comunicaciones de Presidencia de la República, misma dependencia que a las 7:45 de la mañana del lunes 20 de noviembre, indicó que el presidente atendía asuntos de gobierno de los cuales no se conocieron detalles. De hecho, la cancelación del Consejo de Ministros se conoció a las 6:55 p.m., es decir, 1 hora y 55 minutos después de su programación. Afirman: buenos días, a continuación compartimos la agenda de la Presidencia de la República para el 20 de noviembre del 2023. Se leyó en el mensaje inicial en el que hacía referencia a los actos en los que estaría Petro, pero ninguno de ellos se cumplió. ¿Dónde estará Gustavo Petro? No es la primera vez que la agenda del presidente se cancela sin razón aparente, ni que el gobernante prácticamente desaparezca del espectro político, como lo hizo en esta ocasión. Esto ocurre justo un día después de su intensa actividad en las redes sociales, comentando incluso los resultados de los comicios presidenciales efectuados en Argentina, en los que el vencedor fue el derechista Javier Milei. Afirmó Petro en su momento: ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad, triste para América Latina y ya veremos, indicó en su cuenta de X, antes Twitter. En su perfil de X, el presidente Gustavo Petro no tuvo actividad el lunes 20 de noviembre, sus últimos 2 mensajes fueron el domingo 19 de noviembre, entre ellos, republicó una imagen de su hija Antonella en el Estadio El Campín. Por otro lado, tras el triunfo de Milei en Argentina, Gilberto Tobón pronostica que Gustavo Petro no dejará sucesor, le cerrará el espacio a la izquierda 2 décadas y volverá a la derecha al poder. El académico antioqueño habló con Semana, uno de los diarios nacionales de Colombia, y no dudó en reconocer que él es uno de los petroentusados en Colombia. Le preguntaron a qué se dedica después de su campaña a la alcaldía de Medellín. Gilberto Tobón responde: visito a mis hijos en Estados Unidos, donde ellos viven, regreso en una semana a Colombia y pienso sentarme a escribir algunas cosas que me quedaron en el tintero por la campaña. Yo quiero decir lo siguiente: me parece que el triunfo del candidato de la ultraderecha en Argentina, Javier Milei, señala una pauta general. Me atrevo a hacer pronósticos porque no me da miedo equivocarme. Gustavo Petro no deja sucesor. Así lo intente, vuelve la derecha al poder y le cierra el espacio a la izquierda por 2 décadas o más. Le preguntaron: ¿cómo así? Gilberto Tobón responde: veo a Petro dando tumbos. Me parece que su alianza con Nicolás Maduro, cada vez más intensa, no le conviene al futuro del país. La economía está mal, los capitalistas no quieren invertir, tienen temor, la reforma laboral los asusta. Yo pienso que el gobierno Petro está dando tumbos. Le preguntaron: ¿por qué asocia el mal futuro político de Petro al triunfo de Milei? Gilberto Tobón responde: porque Milei es un hombre de ultraderecha y aquí llega la derecha reforzada al poder. Ese es mi pronóstico. Petro, reitero, cerrará el espacio para la izquierda por más de 10 años. El gobierno de Petro va muy mal. ¿Cómo le parece la última asociación entre Ecopetrol y PDVSA? Vamos a cargar una empresa quebrada, investigada internacionalmente. Hombre, por Dios. Es que los que están al comando del Estado venezolano son un grupo de gente que depende totalmente de los rusos y los chinos. Eso hay que decirlo sin miedo. Le preguntan: ¿usted dice que Petro no dejará sucesor, ni siquiera a Gustavo Bolívar, por ejemplo? Tobón responde: no, Gustavo Bolívar se quemó en Bogotá. ¿Quién más? Es que no tienen más. El entrevistador de Semana le pregunta: Carlos Caicedo. Gilberto Tobón responde: es un hombre bueno, decente, lo defiendo todavía, pero no creo que tenga la fuerza suficiente en el país. Y se lo digo a Semana: Gustavo Petro no quiere a Carlos Caicedo y nunca lo ha querido.
Petro no gusta de Carlos Caicedo, se lo dice Gilberto Tobón. También le preguntan, ¿y no ve a Francia Márquez de candidata presidencial? Entre risas, Gilberto Tobón responde, no, eso es un chiste suyo, insisto, Petro no deja sucesor, acaba de perder las regionales estruendosamente. En Bogotá perdió el pie de apoyo que tenía, entonces, ¿de dónde van a resurgir? El entrevistador le pregunta, de otro lado, ¿Álvaro Uribe le debió aceptar el café a Gustavo Petro? Tobón responde, Uribe ha logrado sobreaguar, en Antioquia no le fue mal, puso gobernador, pero ¿es que sabe dónde empiezan los problemas? Cuando Gustavo Petro ponga fiscal general de bolsillo. Los problemas empezarán cuando Gustavo Petro ponga fiscal de bolsillo en febrero, hay que decirlo. Le preguntan, entonces, ¿no saldrá algo bueno del café Petro-Uribe el próximo miércoles? Gilberto Tobón responde, no, saldrán mentiras, treguas muy endebles y de muy corto aliento. Le preguntan, ¿hay mucho Petro entusado en Colombia? Es decir, personas que votaron por Petro y están arrepentidas. Y Gilberto Tobón responde, yo soy uno. Dije que votaría por él porque era el menos malo de los tres, y eso creo, pero está dando demasiados bandazos, demasiados. Esa alianza con Venezuela, por ejemplo, es un romance peligroso, sentenció. Por otro lado, la frase de Bukele, dilo sin llorar, se convierte en tendencia. Así le dice María Fernanda Cabal a Roy Barreras. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue uno de los que no dudó en burlarse y responderle a su homólogo Gustavo Petro ante la desafortunada reacción que tuvo al conocer los resultados de las elecciones en Argentina el pasado domingo 19 de noviembre, que dieron la victoria a Javier Milei frente a Sergio Massa. Ante el mensaje de Petro, Bukele no dudó en responder y puso, ahora dilo sin llorar. Fue la frase que escribió el mandatario salvadoreño como respuesta al trino de Petro. Se convirtió en tendencia y tuvo centenar de replicaciones en X, antes Twitter. Es tanto el auge de la frase de este lunes que muchos continuaron comentando y hasta memes surgieron en relación con la publicación. Y quien también se unió a la tendencia fue la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal en una respuesta a un trino de Roy Barreras en la misma cuenta de X. Barreras también puso un mensaje en relación con el triunfo de Milei en Argentina y lo que hizo Bukele hacia Petro. Afirma Roy, la extrema derecha es una amenaza para los derechos y es un virus que se extiende en América Latina. Colombia está harta de los extremos y aunque aquí hay quienes sueñan con ser imitadores de Bukeles, Bolsonaros y Mileis, trabajaremos para que Colombia no se contagie. De inmediato y sin dudarlo, Cabal le contestó al estilo de Bukele y afirma, Roy, dilo sin llorar, lo que fue ovacionado en su perfil de X por varios de sus seguidores. Por otro lado, Andrés Forero asegura que al gobierno Petro se le ven las ganas de intervenir EPS Sanitas. Este lunes 20 de noviembre, Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social, le pidió a la Contraloría General de la Nación levantar el velo corporativo de la EPS Sanitas para identificar si existen irregularidades en las transferencias a los proveedores de medicamentos. De acuerdo con el gobierno nacional, no se justifica que exista un desabastecimiento que evite que los usuarios reciban los servicios. Por otro lado, Juan Pablo Rueda, presidente de EPS Sanitas, asegura que la entidad ha sido auditada por varias entidades de control con resultados satisfactorios. Además, piden una reunión con el ministro, quien se estaría negando a dialogar. Frente al tenso panorama entre el gobierno nacional y la EPS, el representante Andrés Forero asegura que puede haber una intención de intervenirla. Además, dijo que eso perjudicaría a los pacientes. Afirma, ¿qué ganas se le ven al gobierno de Gustavo Petro por intervenir Sanitas? Como la EPS resolvió problemas que causó el Ministerio de Salud, retrasando pagos de presupuestos máximos, ahora piden levantar el velo corporativo a un grupo cuyas IPS no ocultan ser de Sanitas. Pobres pacientes, manifestó el representante del Centro Democrático en su cuenta de X.